Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tendremos la sesión número 13 del curso El Ferrocarril en la Historia de México. Esta sesión forma parte del tema 7, el patrimonio ferrocarrilero, y tendremos la participación del doctor José Luis Lalana, quien expondrá sus reflexiones sobre el ferrocarril y sus patrimonios. José Luis Lalana es geógrafo de formación, es profesor del Departamento de Urbanismo y Representación de la Arquitectura de la ETS de Arquitectura de la Universidad de Valladolid. Sus dos campos de trabajo fundamentales son el patrimonio cultural y la movilidad urbana. Por lo que respecta al patrimonio cultural, hay que destacar que el patrimonio urbano y el patrimonio mundial estuvo a cargo de una iniciativa del gobierno de Castilla y de León para crear un centro de documentación sobre ciudades patrimonio de la humanidad, y por otra, el patrimonio industrial. Tanto sobre patrimonio en sus diversas vertientes como sobre movilidad urbana, ha publicado artículos y capítulos de libros, ha impartido docencia en la universidad y fuera de ella, ha participado como ponente invitado en eventos académicos nacionales e internacionales, ha realizado trabajos profesionales y participado en diversos proyectos de investigación oficiales. Es miembro del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, de la Junta Directiva del TIC España, de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas, de la Asociación Ibérica de Historia Ferroviaria y otras instituciones, y forma parte del comité científico o como asesor internacional de diversas revistas de urbanismo y ordenación del territorio de América Latina y de España. También lo hemos tenido con nosotros en el encuentro de investigadores del ferrocarril, y el día de hoy nos expondrá el tema Reflexiones sobre los ferrocarriles y su patrimonio y sus patrimonios. Sin más, los dejo con el doctor José Luis Lalana. Bienvenido. Muchas gracias, Isabel. Pongo entonces para compartir la pantalla y bueno, de todas maneras señalaré el agradecimiento para que contéis conmigo. Yo estoy encantado siempre de colaborar y de aprender con vosotros. Así que, si os parece, os voy contando lo que hemos comentado, el tema este de las reflexiones. Está bien llamarle así, sobre ferrocarriles y patrimonio, o sobre ferrocarriles y sus patrimonios, porque realmente es un tema muy complejo. Así que yo no me atrevo a abordar en el marco de un curso así, e incluso debería de ser un curso enorme, simplemente una aproximación sistemática al patrimonio ferroviario. Y por tanto voy a hacer eso, literalmente, algunas reflexiones sobre todo, ciertas cosas que son un poquito más complicadas o mucho más complicadas de lo que se suele plantear habitualmente y que merece la pena reflexionar sobre ellas. Voy a ver si ahora. A modo de guía, más o menos, para que no acabe siendo una reflexión muy desordenada, las cuestiones que quería tratar esta tarde, noche, es estas que tengo aquí reflejadas. En primer lugar, una cierta visión monumentalista que ocurre con todo el patrimonio. No es una cuestión solo del patrimonio ferroviario, del patrimonio industrial, sino en general sigue predominando una visión monumentalista, y es conveniente tenerlo presente y de alguna manera intentar superarlo. Después, otras cuestiones como la doble dimensión del patrimonio. ¿Cuál es el lenguaje patrimonial? Que debería de hablar de valores, de por qué queremos preservar algo, y debería de hablar de atributos materiales en los que esos valores se manifiestan. Es un discurso que no es exactamente el que tenga la historia, no es exactamente el de la técnica, sino un discurso específico, porque es que si no,
no tiene sentido hablar de patrimonio. Y luego de algunas otras cuestiones que plantean por ciertas dudas sobre cómo deben de ser afrontadas. La memoria del trabajo, un tema que a mí me ha preocupado especialmente y sé que es difícil, pero al mismo tiempo creo que es imprescindible, que es comprender los ferrocarriles como actividad, comprender su lógica funcional, porque es que si no es muy difícil el poder hacer una aproximación patrimonial solvente. Y después algunas otras que tampoco son nuevas sobre en qué medida algo que muchas veces ocurre con el público que plantea, y no solo el público, y nosotros los especialistas también, pues la necesidad de que se le dé un reconocimiento oficial, de declarar oficialmente patrimonio algunos elementos, se enfrenta después a que la declaración no garantiza la preservación de los elementos. Y luego una reflexión que creo que es fundamental, que es el eje fundamental de casi todo lo que voy a comentar, sobre cuáles son los valores del patrimonio ferroviario. Y los valores entendido en un sentido amplio. El valor intrínseco, aquel que puede estar, esto se aplica también a todo tipo de patrimonio, de hecho nació para el patrimonio natural, no para el cultural, aquel que está en la propia esencia del objeto que sea o del elemento que sea, pero luego también es el instrumental. ¿Para qué sirve? Porque lo que no podemos olvidar es que el patrimonio no es una cuestión del pasado, es una cuestión del presente y con un poco de suerte del futuro. No es hablar del pasado ni podemos limitarnos a comentar glorias de otros tiempos, sino que estamos obligados a intentar reflexionar qué podemos hacer mediante esa preservación. Y con eso en mente empieza a desdibujarse o a hacerse, no a desdibujarse, a hacerse un poco más complejo definir qué es una buena práctica. Lo que puede ser una buena práctica desde el punto de vista patrimonial y de preservación, quizá no lo es en el sentido instrumental o viceversa. Y hay que moverse en ese ámbito de equilibrio que es el propio también de cualquier tipo de patrimonio, no es tampoco nada nuevo. La visión monumentalista que estamos comentando, perdón, pero ahora, la visión monumentalista esta que comentamos se podría resumir en que está centrada exclusivamente en el objeto material desprovisto de cualquier contexto. El objeto material, una estación, pongamos por caso, se autoexplica a sí misma, no hay que mirar nada en su entorno y además tiene lo que se supone que sea un estado ideal, lo cual en muchos casos, cuando tienen un siglo y medio de vida, es bastante difícil de sostener. E incluso, digamos, una estación monumental de ferrocarril, que es lo más parecido a un monumento que puede haber dentro del mundo ferroviario, bien, podría tener un proyecto original y podríamos plantearnos una referencia hacia ese estado original. Pero, por ejemplo, unos talleres, pues esos no han tenido ese estado original y realmente es el documento que supone cómo han llegado hasta ahí, el juego de pervivencias y de abandonos, en fin, toda esa historia, la vida de la instalación o del edificio o de la línea férrea, realmente lo que se trata de preservar y no tanto la situación que pudo tener en un momento determinado. Y derivado de esta concepción monumentalista, que también es verdad que a veces es difícil de superar porque las normas, las propias normativas, primero porque son normativas que tienen que intentar resolver determinadas cuestiones a partir de un número reducido de normas. Pero segundo, porque todavía viven en esa vida, en ese ámbito de lo monumental, las normas nos obligan muchas veces a trabajar de esa manera. Y derivado de todo ello, como decía, es que la cuestión es que el patrimonio es una cuestión de especialistas, que son los que están capacitados para decidir si algo es digno de ser patrimonio o no. Eso no es cierto, en primer lugar. No es cierto porque si no hay consideración social, difícilmente ningún elemento patrimonial puede salir adelante. Pero lo segundo es que aunque admitiéramos que fuera cierto,
¿Qué especialistas? Estamos hablando de ferrocarril, por ejemplo. ¿Quiénes son los especialistas cualificados? Los ingenieros, los historiadores. Realmente la cuestión, incluso no son solo ingenieros o historiadores. Si el contexto es un elemento importante, pues los geógrafos, los ambientalistas y prácticamente cualquier tipo de profesional. Por tanto, esta visión monumentalista es algo que tenemos que intentar desterrar y no es fácil. Y entonces vamos a ir viendo un poco, teniendo esto presente, el resto del discurso. Y me gustaría, desgraciadamente, señalar que en ocasiones la patrimonialización ni siquiera se basa en el conocimiento. Hay muchos casos, podría citar, donde directamente es una cuestión de oportunidad o es una cuestión de legitimación de una operación urbanística y aquello que menos estorba o que más valor icónico tiene se salva. No porque nadie entienda muy bien ni tenga mayor interés en entender por qué se está protegiendo o haciendo algo. Por tanto, dentro de todo esto, la cuestión es, lo primero, un objeto material. Plantear que el patrimonio está desprovisto de significado es simplemente estúpido, con perdón. No podemos plantear un elemento patrimonial que no tenga significados y que no tenga elementos intangibles. En el caso del ferroviario, esos significados son, además, especialmente potentes. El valor simbólico que ha tenido, o los valores simbólicos, porque han ido cambiando a lo largo del tiempo, que ha tenido el ferrocarril a lo largo de su historia, de hecho, son tan potentes que a veces llegan a eclipsar al conocimiento. La siguiente cuestión es si planteamos que el patrimonio es algo sobre un elemento, lo contemplamos fuera del tiempo, ¿en qué momento es ese fuera del tiempo? ¿Cuándo decidimos que una casa redonda, ¿no? Pues es el momento por el que en ese estado concreto, el que tenía en 1950, es el momento patrimonial. Fuera del espacio tiene una doble vertiente que preocupa para el caso del ferrocarril. En primer lugar, si un ferrocarril tiene sentido, cualquier elemento patrimonial, pero en concreto un ferrocarril fuera de su entorno, una infraestructura lineal de comunicación, difícilmente podemos separarla de ninguna manera de su entorno inmediato, del territorio y de los elementos que comunica. Y aparte, como he comentado, el patrimonio es una cuestión del presente. Desde el presente se decide que algo debe de ser preservado para las generaciones futuras y tenemos que hacer un esfuerzo para integrarlo en nuestra vida. Y eso nos lleva a qué se persigue con la patrimonialización, qué es lo que estamos buscando. Si no sabemos, como en cualquier intervención, si no sabemos lo que queremos hacer, pues bueno, en el mejor de los casos no sabemos lo que conseguiremos. Desgraciadamente, muchas veces lo que se persigue no es lo que se dice. Por tanto, el discurso patrimonial necesita de la historia, sin ninguna duda, es un elemento fundamental, pero no puede acabar en la historia. Necesita de la técnica, pero no puede ser una descripción técnica ni una cuestión cronológica. Es imprescindible decir por qué hay que preservar algo. Esos son los valores. Hay que decir cuáles son esos valores que generalmente, por no decir siempre, son intangibles. Pero al mismo tiempo, si después, imaginemos que se hace un catálogo, se hace un inventario o cualquier tipo de elemento normativo, quien vaya a plantear una posible intervención no tendrá que hacer todo ese estudio. Hay que decir dónde están, cuáles son los atributos materiales en los que esos valores se manifiestan. Son elementos que son visibles, que tienen significado y que adecuadamente interpretados y explicados nos ayudan a entender esos valores. Eso significa que en muchos casos los elementos secundarios, las relaciones visuales, las relaciones funcionales, incluso las del imaginario colectivo, son elementos que permiten entender y transmitir esos valores. El discurso patrimonial, por tanto, no puede ser nunca, yo me repele profundamente cada vez que oigo hablar de joyas. No se trata de joyas, de maravillas, se trata de que aunque lo sean y aunque pensemos que lo son, lo que hay que hacer el esfuerzo es de decir por qué hay que hacer el esfuerzo de preservarlos y segundo,
cuáles son los elementos fundamentales materiales, las relaciones, en fin, todo el proceso en los que eso se manifiesta. En el fondo no es diferente de la forma en que se trabaja en paisaje o en casi todos los elementos patrimoniales. Y dentro de esto hay que empezar también con el patrimonio industrial en general y el ferroviario en particular. Bueno, pido perdón, aprovecho de momento porque a mí me sale, claro, en español, entonces puede que en algún momento utilice algún término que sea muy específico español. No ahora, pero sí cuando hablemos más adelante, a lo mejor de las casas redondas, los depósitos y los talleres. Bien, a lo que voy. La parte de la memoria es, en general, la memoria es una cosa compleja. Yo he trabajado en los ferrocarriles y durante un tiempo yo hubiera estado encantado de ver cómo volaban aquella fábrica en la que yo estaba trabajando, porque en el fondo para mí representaba otra cosa bastante distinta. Con el tiempo he ido aprendiendo que si eso desaparece, pues se borra también a la gente que estaba allí, por mucho que nos gustara o no estar metidos dentro. Voy con esto a un texto que he sacado de la Carta de Sevilla de Patrimonio Industrial, que es que siempre hay unas consecuencias contradictorias, que trabajar sobre el patrimonio industrial y sobre la memoria es siempre un asunto difícil, que hay que abordar, evidentemente, pero que no podemos banalizar. No se puede reducir a una especie de cuento en el que cuestiones que eran difíciles, conflictivas, pues queden reducidas a una cuestión dulce. Un ejemplo, esto es un cuadro, me referiré, porque además últimamente estoy llevando adelante un proyecto aquí mismo en mi ciudad, en Valladolid, y entonces ahora tengo pues mucho material en ese sentido. Este es un cuadro que se pintó un profesor de pintura en 1895, que después pues fue un pintor muy comprometido con el realismo social, pues pintó este cuadro que está ambientado exactamente en los talleres del ferrocarril de Valladolid, en España, que se titula además Después de la huelga. Las instalaciones ferroviarias, hasta donde yo sé, en todo el mundo, suelen ser cunas o elementos importantes del movimiento obrero de forma temprana y bastante además significadas, lo cual se explica en buena parte porque en general las compañías ferroviarias exigían un cierto nivel cultural, saber leer, escribir, y sobre todo porque el mundo del ferrocarril ha sido y en general tremendamente corporativo. Se trabaje donde se trabaje, prácticamente en cualquier época y en cualquier lugar del mundo, alguien es ferroviario, por encima de cuál sea su trabajo específico. Entonces, ese sentido de corporativo, con un sentido de clase, con mucha gente trabajando en un ámbito similar, pues ha dado lugar a que el movimiento obrero ya ha sido muy fuerte. Por tanto, las cuestiones sociales son importantes y a veces hay que tenerlas presentes. A veces, por no decir siempre. Además, es muy difícil estudiar todo eso, porque en general la documentación es dirigida, y ya sea de la empresa, ya sea del propio movimiento obrero, el intentar estudiar historia social es algo extremadamente complejo. Yo, de hecho, además no voy a hablar mucho de ese tema porque no soy un especialista en historia social. Pero bueno, una fotografía como esta que vemos, que pertenece a uno de los talleres también de Valladolid en 1909, pues hombre, la gente está posando. Aquí no estamos viendo cómo vive, cómo piensa, cómo se desarrolla toda su relación con el ámbito de trabajo, pero sí también es curioso cualquier fotografía de estos grupos de trabajo, pero en concreto los ferrocarriles, nos muestra clarísimamente una gradación y una social. Aquí si nos fijamos bien en la vestimenta y en la postura de la gente que hay, podemos saber perfectamente quién era el ingeniero, quién era el mayordomo, se dice en México, el jefe de taller en España, en fin, cuáles eran los diversos cargos. Aquí no vemos nada más de sus condiciones de vida y de trabajo, pero sí la jerarquía se percibe exactamente. O esta otra fotografía que me gusta más porque están posando más a la hora de trabajar que todo esto, y aún así también aquí se percibe perfectamente quién de los que está ahí no se ha metido nunca en una caldera,
a dar golpes con aquello a 50 o 60 grados. Bien, hay una cuestión social que a lo que voy es que esa memoria del trabajo, que es un asunto que hoy está muy de moda, es algo que hay que tratar con mucho cuidado. Vinculado, no es una cuestión social, pero vinculado con ello está esa carga simbólica que ha tenido el ferrocarril desde que nació. En primer lugar, el famoso cartel de la New York Central, donde el ferrocarril es el gran motor del progreso, el motor del cambio, lo que va a sustituir todo. Ahí veo, pues ahí hay un cuadro también, en este caso se titulaba Viernes Santo en Castilla, y el ferrocarril es aquello que viene para acabar con la tradición. O al final, en los últimos años del vapor, en este caso es una fotografía en Gales, bastante famosa, en las que el ferrocarril es el símbolo, la nostalgia de la decadencia, de lo que se va quedando atrás, ha ido cambiando. Ahora bien, el ferrocarril siempre ha estado cargado, siempre, de una enorme carga simbólica. En ocasiones identitaria. En el caso de México, por ejemplo, más que en otros países, su vinculación con la revolución es algo que llama mucho la atención. Entonces, el ferrocarril, a la hora de estudiar el patrimonio, esa vinculación simbólica a veces puede ser un problema. El exceso de sentimiento a veces es un problema a la hora de intentar objetivar la cuestión patrimonial. Y además tenemos otro problema que es menos claro y se percibe menos. Tengo que decir que soy redundante porque suelo incidir en ello. A fin y al cabo, llevo 20 años investigando estas cosas porque también al principio pensaba que era fácil y después me fui dando cuenta que necesitaba aprender muchísimo y que además no fue fácil. El patrimonio ferroviario, desde siempre, incluso los primeros textos que hablan de historia de la tecnología en el sentido moderno o de arqueología industrial, señalan como la bibliografía, los trabajos, las asociaciones vinculadas al ferrocarril, también con un poco menos, pero también a los canales, pero al ferrocarril, son muy numerosas. Prácticamente desde que nace empieza a suscitar esa emoción y esa ilusión, esa capacidad de sugerencia. Eso, tantos años de ver esa importancia, de despertar ese símbolo y de haber estudiado determinados elementos, fundamentalmente la locomotora, el icono por excelencia de la revolución industrial, una máquina de vapor con una chimenea que echa humo y se mueve, está cargada de simbología. A veces ha encubierto otras cuestiones y sobre todo la que voy a comentar más, que es el conocimiento funcional, el por qué, cuál es la lógica de un ferrocarril y cómo me tengo que aproximar a una instalación ferroviaria. Existe una literatura técnica muy abundante. En todos los idiomas hay revistas especializadas, tratados, cientos de tratados y de revistas. El problema es que está muy poco trabajada, porque lo primero es que resulta que hay que tener unos ciertos conocimientos previos para poder entender, porque son demasiado especializadas, están dirigidas a alguien a quien no hay que explicarle la estructura, tiene que resolver problemas concretos de trabajos concretos. Por tanto, en general, son demasiado concretas y no se extraen los grandes principios que nosotros necesitaríamos. Y además, varios otros asuntos como la terminología. He comentado que pido perdón porque puedo utilizar una terminología que sirve en España, aunque todos hablemos más o menos el mismo idioma, pero resulta que España es un país en el que el ferrocarril se deriva directamente de la tradición francesa y de la escuela francesa y que toma muchas de las denominaciones se toman directamente del francés. Cuando yo veo algo en América Central o América se toman muy a menudo directamente del inglés, son traducciones, entonces a veces llamamos de forma diferente a las mismas cosas, otras veces con el mismo nombre designamos a cuestiones distintas y otras más complicadas y que a mí me costó bastantes años empezar a dilucidar, las diferencias son de matiz, parecen ser lo mismo pero no lo son. Por ejemplo, los talleres. Por tanto, la terminología
el ferrocarril no desarrolló nunca un vocabulario técnico en sentido estricto, en ningún idioma, en inglés, ni en español, ni en francés, ni en alemán, siquiera. No desarrolló un vocabulario técnico. Digamos que quien estaba entendía o sobreentendía muchas cosas, pero entender lo que dicen exactamente estas revistas técnicas o los tratados es difícil. Y además hay sesgos. Eso ocurre en toda la técnica, por muy ingeniero que fuese el que está escribiendo, pues era una persona y estaba con los prejuicios que tuviera por tradición, por cultura, en fin. Entonces hay sesgos, por ejemplo, y los más conocidos en literatura técnica en general, y puedo dar fe que en la ferroviaria eso ocurre muchísimo, pues son, por ejemplo, lo que se denomina tecnonacionalismo o chauvinismo técnico. Uno defiende su tradición, tenga o no tenga sentido. Entonces, hay un sesgo clarísimo, hay que saber de dónde de dónde viene lo que estamos leyendo para poder meterlo en su justa medida. Y otro, por ejemplo, un sesgo también muy marcado que se suele señalar para todos los elementos industriales es el de la innovación. Aquello que es innovador encuentra eco en los tratados, en las revistas, mientras aquello que es lo habitual, la forma tradicional de trabajar, no suele aparecer. Como resumen del asunto es que el patrimonio ferroviario presenta muchísimas especificidades. No casa muy bien, aunque se le incluye, siempre se le ha incluido entre el patrimonio industrial, entre otras cosas, incluso los primeros textos de arqueología industrial directamente no utilizan elementos, sobre todo la locomotora, pero también elementos de edificios o de trazados para dentro del patrimonio industrial. Por ejemplo, la obra pública también considera que el ferrocarril es algo que forma parte de ello, o si tratamos paisajes o paisajes culturales, también el ferrocarril tiene una vinculación directa. Y en el fondo, digamos que encaja bien en muchos sitios y no acaba de encajar del todo en ninguno, porque tiene muchas cuestiones específicas. La primera, que esa la compartiría en general con la obra pública, es esa dimensión territorial. Una dimensión territorial además fundamental, que estemos estudiando un edificio de viajeros de una estación. Esos edificios están pensados para relacionarse primero y ante todo con los demás elementos de la línea a la que pertenecen y cumplen una función, entre la que puede estar la monumental, la imagen de marca de la compañía frente a la ciudad, pero aparte tienen una función técnica que se suele olvidar a la hora de hablar de estaciones. Una estación no se pone en cualquier sitio, ni en una ciudad ni en medio del territorio. Hay unas distancias, unos condicionantes, hay toda una serie de elementos que se tienen que cumplir porque tienen una función dentro de la explotación técnica, de la actividad ferroviaria. Además de eso, son el punto de ruptura de carga, el punto de acceso o de comunicación entre el sistema urbano o territorial y el sistema ferroviario. Pero aunque tengan esa dimensión territorial, o sea, aunque tengan ese papel de punto de conexión, donde están integrados es en la línea o en la red a la que pertenece. Segundo lugar, algo que despista es que todos los espacios ferroviarios se parecen, todos en el mundo. Pero eso puede llevar a un cierto error pensando que todos funcionan exactamente igual. Se parecen sobre todo por las condiciones que impone el camino. Un ferrocarril, su característica casi fundamental es que el vehículo no puede ir por donde quiera, es el camino el que guía el movimiento. El vehículo no puede hacer ningún movimiento que no esté prediseñado, que es el corolario, a diferencia de cualquier otro sitio, incluido un canal, en el que un barco se puede apartar. En un ferrocarril nada se puede apartar, salvo por las vías. Es el camino el que guía todo. Y claro, la solución de cómo organizas, y lo veremos hoy, la solución de cómo organizas que un tren, una locomotora, un vagón, me da igual, cambie de la vía que lleva a otra vía distinta, tiene un número de soluciones muy limitadas, que dan lugar a lógicas espaciales que son también muy claras y veremos, pues, es un tema que voy a tratar más adelante,
Por tanto, cualquier paisaje, vamos a llamarle, cualquier instalación ferroviaria, se parece. Ese es un elemento fundamental que, sin embargo, es verdad que es un poco difícil de estudiar hasta que llegas a formularlo y entenderlo, pero sin embargo es fundamental. Y la otra cuestión es que la estación es un espacio, y sobre todo eso es una estación de cierta importancia, es un espacio funcional complejo, no es un conjunto, no es un único elemento en el que hay vías y edificios y están donde caigan. Si es el camino el que guía el movimiento, todo lo que hay ahí, la situación de todos los elementos, obedece a una lógica. Entonces, hay que intentar entender, no es fácil, pero hay que intentar entender cuáles son esas lógicas y entender además que en una estación, lo vamos a ver, hay elementos distintos que tienen condicionantes distintos de funcionamiento. Entonces, no es un conjunto homogéneo, ni mucho menos. La cuestión de todo esto es entender cómo necesitamos los referentes para poder, cuando algo cambia de uso, los referentes para poder entender. Esto es la estación de Orsay, más conocida por ser el lugar que alberga ahora mismo el Museo de Orsay en París. Pero es una estación de tren. Visto desde fuera y desde lejos, esta fotografía estaba tomada con intención, yo veo esto y ya me imagino que es una estación. El problema es que desde dentro es bastante difícil imaginárselo. Simplemente me faltan los referentes. No estoy diciendo ni que el proyecto museográfico ni nada, pero por bien que esté todo ello, esto ya es un contenedor en el que yo no tengo los elementos que me servirían, esos atributos materiales que me marcarían que es una estación. Puede ser un museo si se rehabilita perfectamente. Probablemente ya no puede ser una estación. Ahora bien, una buena intervención dentro de este edificio y todavía dentro de este carácter monumental estaría o habría intentado preservar esos ciertos atributos materiales que alguien, a lo mejor un especialista en estaciones, pero cualquier persona, si se le explica adecuadamente, le hiciera entender que está en una estación. Esta, por poner otro ejemplo, esto también es una estación, aunque no lo parezca, ya desde el momento fue también deliberado, o sea, la propia compañía construye algo que quiere que parezca una catedral. Pero, sin embargo, esta estación, que está en Londres, que es donde llega el tren de alta velocidad desde Francia, se rehabilitó en el año 2007 y aquí, aparte de que la parte de arriba es una estación, la parte de abajo se rehabilitó por completo, no queda, en este caso, esta estación, algo típico en ciertas compañías inglesas, no tanto en el resto del mundo, que es que las instalaciones de mercancías estuvieran en la misma estación debajo, en un plano inferior al de las vías de viajeros, pues en este caso, al menos, si uno anda por la parte de abajo y tiene pues, una cierta idea de cómo se organizaba una estación en Inglaterra, en Londres, en aquellos años, sí puede entender muchos elementos. Pues, por ejemplo, esas columnas que parecen ahí casuales tienen una misión muy clara y tal como funciona todo ello se puede interpretar. Por tanto, la estación, que es en lo que estoy hablando, es el elemento, si queremos, más monumental, que más ha sufrido esta lógica monumentalista, porque en el fondo sí tenía, cuando nace, las grandes estaciones al menos, no las pequeñas no tanto, o sí, pero de otra manera. Las grandes estaciones son la gran imagen de marca, la que marca el poderío de la compañía, la que lo representa y por tanto tienen decididamente un afán monumental. De hecho, eso se nota hasta en el lenguaje arquitectónico. Prácticamente todas, incluso las dos que hemos visto que son un poco especiales, tienen dos lenguajes arquitectónicos. Hay un edificio que da a la ciudad, que es más clásico, y hay otro elemento que es la arquitectura del acero, del vidrio, en fin, una arquitectura mucho más moderna, es como una especie de embudo en el que uno pasa del mundo, del territorio, del ferrocarril y entra en la ciudad. O al revés, pasa de la ciudad y de repente entra en el mundo todo en un mismo edificio. Hay que entender también que a veces eso no ocurre y no se entiende ese papel simbólico que tiene como edificio. Aparte de eso, y como he dicho, tienen un programa funcional.
normalmente son ingenieros quienes diseñan las estaciones, normalmente. Solo muy adelantado el siglo XX empezará a haber arquitectos que diseñen estaciones. Y todo esto lo digo también al margen de otro tema de patrimonio que suele estar muy a menudo, que es estudiar ferrocarril y ciudad. Es además recurrente en casi todos los congresos sobre ferrocarril, que haya una mesa y que se estudie esa relación ferrocarril-ciudad. Y esa relación ferrocarril-ciudad se estudia siempre, o casi siempre, con muy pocas excepciones, vinculadas al edificio de viajeros, al edificio monumental. Ahí es donde la lógica monumentalista llega a su extremo. El resto, las instalaciones técnicas que son estación, realmente se conocen poco, y además se conocen poco en la medida en que son elementos que se van trasladando. Digamos que las compañías, en este caso es la Great Western Railway en Londres, la estación de Paddington, pues hombre, utiliza una estación terminal muy típico en grandes ciudades porque es la mejor manera de penetrar lo más posible en la ciudad y tener este edificio. Y normalmente estas estaciones terminales, que no voy a hablar hoy de cómo se organizan y se disponen los servicios, pues van disponiendo en línea detrás del edificio de viajeros, que es el término. Detrás suelen estar las instalaciones de mercancías, detrás suele estar el depósito de locomotoras y más atrás los talleres. Y aquí esto es un diagrama que hice para entender cómo fueron evolucionando las instalaciones técnicas, en este caso la Casa Redonda, suelo decir depósito de locomotoras, que es como se llamaría en España, un depósito, cómo se va trasladando. De estar inicialmente en la misma estación de Paddington, como se ve aquí en la parte de atrás, después se traslada a Westbrook Park y después ya en 1910 se lleva directamente lejos, fuera de la ciudad, hoy está también dentro. Entonces, ese tipo de instalaciones se van separando. Eso también es ciudad, eso también crea ciudad y eso también caracteriza los espacios de su entorno. Digamos que las vías tienen un lado noble y un lado menos noble. Y todo eso genera ciudad. Por tanto, hay otro tema al estudiar la relación ferrocarril-ciudad y al patrimonializar, nos centramos demasiado en una parte de la estación, que es el edificio destinado al servicio de viajeros. También el ferrocarril, esto está más conocido, crea ciudad. Hay muchos ejemplos, voy a utilizar algunos europeos, porque no me atrevo, conozco alguno norteamericano en el que se menciona también más de una vez, cuando, sobre todo en el oeste de los Estados Unidos de Norteamérica, pues las compañías colonizan el territorio y de hecho es un mecanismo de hacerse millonarios también, puesto que la ciudad saben que van a hacer donde esté la estación y por tanto quien controla esos terrenos pues controla mucho. Pero también el propio ferrocarril genera ciudad. Este es un caso en el sur de Inglaterra, de Ashford, donde los talleres de Ashford, lo que está aquí marcado, lo que hacen es crear inmediatamente o al mismo tiempo que crean los talleres, aunque el pueblo de Ashford está cerca, crean su propia ciudad. Es propio de muchas empresas, pero el ferrocarril eso lo hace muchísimo. Crea su propia ciudad. Si esto lo unimos al sentido corporativo que decía antes, si además la compañía es una manera de fidelizar a la mano de obra, mantenerla allí, con calidad de vida que es mejor, pero al mismo tiempo tenerla perfectamente controlada. Y entonces es el propio ferrocarril el que está detrás de esa generación de ciudad. Este es el caso de Ashford. Más famoso es el caso de Swindon, también en Inglaterra. En el Kenneth Hudson, en el libro este de la arqueología de la industria, pues ya llamó la atención sobre este poblado que es de 1846, que ahora está declarado monumento de grado 1 en Inglaterra, y entonces, bueno, y se conserva bien, o sea, y entonces este tipo de poblados o esta forma en la que el ferrocarril crea una ciudad que se da en muchos sitios. Esto es un extracto del libro de Hudson donde habla de que es triste ese tema de que solo se hable de locomotoras pero no de otras cuestiones,
pero y menciona el caso de Swindon. Esas fotografías que hay ahí, creo recordar que las tomé en el año 2015, si no recuerdo mal. Si no es 2015, 1 o 2 años arriba o abajo. Y es como se conserva actualmente este poblado de Swindon. De hecho, me imagino que esas pequeñas casitas cuestan bastante dinero porque estás a 1 hora de Londres. Estás pegado a la estación, hay una gran cantidad de trenes. Los talleres hoy en día son un gran outlet en los que han dejado, los que fueron unos de los talleres más grandes del mundo, han dejado algunas naves como decorado, no por una cuestión patrimonial. Han puesto un museo bastante pequeño en una nave también, digamos, irrelevante, y en general las que quedan es un gran centro comercial. Ahí se ve alguna fotografía. Y luego aquí lo que estamos viendo es vinculado a ese poblado, que claro, si nos ponemos en 1846 hay que pensar las condiciones de vida que tenía la mayor parte de la población y qué manera de más precisa de conseguir fidelizar a los trabajadores. Y lo que vemos es un edificio que se ve abajo en la imagen, en la parte derecha inferior de la imagen, es el instituto mecánico que había para formar a los hijos de los trabajadores que de alguna manera conseguían el mantener esta mano de obra adelante. O este otro ejemplo, que es del norte de Francia, cerca de Amiens, también está declarado monumento nacional, esta pequeña urbanización, ciudad-jardín del Château Tourtier, y que se conserva perfectamente. Estas fotografías, estas sí, son de 2019. Se conserva perfectamente, están ahí las casas, están utilizadas, evidentemente ya no es población ferroviaria, sino que estamos a 4 kilómetros de Amiens, y entonces, bueno, y hay alguna urbanización que se ve en el plano que se ha añadido, pero no demasiado. Lo que ocurre es que lo que interesa saber cuando vemos este paraíso, esto está hecho después de la Primera Guerra Mundial, cuando se necesita atraer población, trabajadores. Estas casas no son para todos los trabajadores, sino para aquellos que tienen familia. Hay que recuperar demográficamente el norte de Francia y también hay que recuperar rápidamente, en la medida de lo posible, el funcionamiento de, en este caso, la compañía de los ferrocarriles del norte de Francia, que es la que transportaba la mayor parte del mineral y de la siderurgia del país, que estaba muy afectada por la guerra. Una forma de conseguir atraer y fijar a la población es construir esto, que además es arquitectónicamente muy interesante, porque hay todo un programa que sería la envidia de los programas de paisaje urbano actuales. Por ejemplo, hay un programa muy claro, se obliga a que haya porche, las viviendas están relacionadas con las categorías, no son igualitarias en ese sentido, ni mucho menos, pero sin embargo no permiten que haya más de 2 diseños iguales dentro de la ciudad. Entonces obligan y contratan arquitectos para que hagan con el mismo programa diseños diferentes. Utilizan calles en curva, no permiten vallas que interrumpan visuales. En el fondo, lo mismo que se plantea hoy en los sitios donde se interesa mucho por el paisaje urbano y por generar un ámbito que sea agradable. ¿Cuál es la parte B? Pues como vemos en la parte de arriba de la ilustración, realmente esto que se ve aquí es la parte justo encima de la pasarela. Esto está rodeado de vías y de pantanos por todos los sitios. Es un pequeño paraíso para que la gente que trabaja en la Casa Redonda viva ahí al lado, para que se les pueda llamar en cualquier momento y para que el control sea absoluto. Están rodeados de vías. Incluso en este caso, si no veo las vías, no entiendo lo que estoy viendo. Y un caso mexicano en este caso, más conocido por todo el mundo, por todos nosotros y por todo el mundo en general, porque es un caso paradigmático por muchas cuestiones, que son los talleres de Aguascalientes, que deliberadamente están fuera y relativamente alejados del núcleo de población, algo que suele hacer casi todos los ferrocarriles, por otra parte, es bastante habitual, en parte por esa cuestión corporativa y en parte también porque son conscientes de que necesitan una gran cantidad de terreno y por tanto estar muy cerca del urbano, además de que es un terreno más caro, compromete posibles
ampliaciones futuras si son necesarias. Pero en el caso de Aguascalientes, que también tiene directamente su ciudad, en este caso, y si me equivoco, pues me agradaría que me corrigierais, sospecho porque que también la población no es precisamente población del entorno y que es una forma de garantizar que van a vivir, digamos, separados y dentro del ambiente ferroviario. Por tanto, pero eso ya digo que ahí sí que no puedo, eso habría que estudiar bastante más. Ahora bien, ¿a qué voy? Bueno, pues que son unas casas pues también de una calidad pues bastante más que aceptable, que de alguna manera además pues hacen que se vincule y tener controlados a toda la población y que ahora mismo pues se conservan con bastante libertad, con una forma de eso, pero que siguen habitadas, se conservan. Además en este me hace a mí la atención, me hace gracia aquí las vallas que se ven, estas vallas blancas que están. Esas son muy características de cualquier lugar ferroviario del mundo en la época del vapor, porque son los tubos interiores de la locomotora que no servían, y además ese diseño así, tal cual está en cualquier sitio, se reutilizaban para hacer este tipo de vallas. Entonces se proceden de tubos de locomotoras que ya no sirven cuando se hace la reconstrucción en los talleres y se generaban este tipo de vallas. Bueno, vamos a entrar en esta otra parte más de cuál es el modo ferroviario y sus atributos. ¿Cuáles son de estos atributos que hemos dicho, valores y atributos, cuáles son los grandes atributos? Pido perdón por también anticipado, lo que se ve en la imagen son los talleres y el depósito de locomotoras de Valladolid, la ciudad en la que vivo y en el que estoy con una batalla. De hecho, hemos inaugurado una exposición antes de ayer con una batalla para salvar la Casa Redonda de la demolición, porque está muy cerca. Esta fotografía tiene ya 35 años y ya está en bastante peor estado del que se ve aquí. Y entonces voy a utilizar un ejemplo, ese ejemplo, pero solo como ejemplo paradigmático. No me voy a poner a explicar los valores, el por qué, porque eso sería otra historia más rara y habría que meterse en otros fregados, pero es para ver esto que estoy diciendo de comprender la cuestión funcional. El gran atributo de cualquier espacio ferroviario son las vías. Como ya he dicho, no hay ningún movimiento que se pueda hacer si no está prediseñado. Un vehículo ferroviario solo puede hacer lo que se ha pensado que puede hacer cuando se han puesto las vías. Y pongo este ejemplo. Estos son los que probablemente los que fueron los talleres ferroviarios más grandes del mundo en Crewe, en el centro de Inglaterra, que llegaron a tener en torno a unos 12.000 trabajadores, junto con los de Altoona en Estados Unidos, serían más o menos equivalentes, pero en la configuración, digamos, más temprana, en 1843. Y esto procede de un tratado francés de ferrocarriles que explica cómo son unos talleres en 1843. Aunque yo tenga esa leyenda, no entiendo nada. No sé cómo funciona eso. Y en este caso lo pongo porque me interesaba mucho, porque es uno de los planos más antiguos que encontré de los talleres y al final una posible solución por la que empiezo a entender algo. Lo que está en las leyendas en verde simplemente fue trasladar donde ponía cada letra, pues meterlo dentro del gráfico. Pero hasta que no conseguí un plano, no es exactamente de la época, creo recordar que es de 20 años más tarde, un plano que me decía cuál era la situación relativa con las vías, sigo sin saber cómo van por dentro, pero al ver eso ya pude empezar a entender cómo funcionaba esto. Y pues, se podría explicar cómo tiene la parte de la remise, que sería la Casa Redonda, en 1843 está ahí integrada, en los talleres de máquinas por un sitio, los talleres de material remolcado, de coches, vagones, por otro, y las oficinas que siempre están marcando, las oficinas en la vivienda del director, que marcan la entrada. O sea, ahí se entraba, además, se entraba atravesando vías. No tienen una entrada que da a una calle. ¿A qué voy con esto? Sin las vías no entiendo nada. Y lo que quiero marcar es esa idea como
es muy habitual y puedo poner también muchísimos ejemplos. Incluso se trata una estación, se le declara monumento, pero lo primero que se quitan son las vías. Pues sin las vías difícilmente voy a entender. En una estación, en un edificio de viajeros, bueno, quizá pueda entender algo, pero en general el resto de las instalaciones no puedo entender nada. Las vías, esto es otro ejemplo, en este caso también de Aguascalientes, en uno de los proyectos, no es el que finalmente se hace, pero yo sí veo estas vías y veo esta configuración. Prácticamente no necesito que me expliquen nada más de cómo funciona, con qué criterios se ha hecho y hasta de qué escuela llega quien está haciendo esto. Esta es la forma más canónica que puede haber de diseñar un taller en Estados Unidos en ese momento. Es tan canónica realmente que en la práctica tampoco se lleva a cabo y en Aguascalientes tampoco. Utilizan otro proyecto finalmente. Y luego incluso me señala otra historia, cómo está prevista lo que he señalado de las ampliaciones y cómo funciona todo eso. Las vías y otra cosa que ahora veremos, los aparatos de vía. Las transfer table que pone aquí en inglés, no sé cuál es el término, en español se dice carro transbordador, sé que en algunos sitios se le llama mesa, no sé cuál es la denominación que se le da en el ferrocarril mexicano, pero es uno de los elementos fundamentales y propios de los movimientos ferroviarios. Vamos a verlo también ahora mismo y muy propio de los talleres, no en otros ámbitos, pero en los talleres ferroviarios prácticamente toda su lógica espacial, la ordenación de los edificios se organiza en torno a este tipo de aparatos. O en este caso también analizando estas vías sin haber mirado mucho más. En este caso es Nonoalco, también de los fondos de allí, de CEDI. En Nonoalco aquí lo que veo es varias cosas. La primera, entiendo a qué se dedican. El edificio de viajeros está en otro sitio y no está. Eso es una estación de mercancías y de clasificación, patio de maniobras creo que se le llama allá, pero sobre todo es la Casa Redonda. Eso ya me indica que es bastante difícil que esté ahí viendo un plan europeo, aunque no hubiera ningún nombre. No porque la Casa Redonda sea diferente, que no lo es exactamente igual de la que podría haber en Europa. Es por el grado de desarrollo de los talleres, algo que además discutí hace años amigablemente cuando estaba allá, porque todavía no entendía ciertas cosas, ahora espero entenderlas un poco más, pero por ejemplo en Europa es prácticamente imposible, salvo en compañías muy concretas, encontrar que los talleres y la Casa Redonda funcionen conjuntamente. Suelen estar cerca, suelen estar al lado uno de otro, pero no funcionan conjuntas. Y si acaso con este gráfico que es de la revista Ferronales, donde viene la planta de mayordomos, se dice allá, ya he dicho, eso sería equivalente a lo que aquí se llama un jefe de taller, y el maestro mecánico, que sería el jefe de toda la instalación. Bueno, pues hay un elemento justo inmediatamente detrás del retrato más grande del señor Vicente, no leo bien si es Herrera o Herrería, que es el maestro mecánico. Está el señor Farfán, mayordomo de la Casa Redonda. Eso en Europa no puede ocurrir, porque la Casa Redonda no tiene ninguna relación funcional con los talleres. Ya digo, salvo en compañías muy específicas o muy pequeñas o algo extraño. Sin embargo, en América en general eso no es extraño. No son, ya digo, ni muy diferentes ni funcionan de una forma muy diferente. Son diferencias sutiles, pero importantes. Pues las vías, la ordenación, determinados elementos ya me dan mucha información. Y lo que quiero señalar ahora es este tema de cómo la estación es un artefacto, que eso es lo que no suele ocurrir patrimonialmente, entenderlo. En este caso es el proyecto de estación de Valladolid, de mi ciudad, en 1860. Tiene algunas cosas curiosas que además podríamos hasta comparar con el plano anterior de Aguascalientes y de Nonoalco, sobre todo el de Aguascalientes, sobre cómo se diseña un espacio ferroviario. En este caso, a diferencia de Aguascalientes, en Aguascalientes ya hay electricidad. Cuando se hace ese plano,
No creo que la hubiera, pero sí está previsto que la haya y que la propia compañía hiciera la casa de fuerza. En este caso no hay electricidad, es 1860 y faltan todavía unos cuantos años y hay algunas diferencias. Pero lo que quiero ir es que aquí hay elementos distintos y se aprecian. Es un artefacto construido, exactamente igual que un edificio. Hay elementos distintos que tienen formas distintas de funcionar. Vamos a verlo un poco más adelante y con algo más de detalle. Este plano es la misma estación de 1912. Lo que veíamos era el plano proyecto de 1860, lo que al final se construye el depósito, la casa redonda es distinta y al final, bueno, pues se integran los talleres y en 1912, 52 años después de que eso estuviera funcionando, pues tenían esta configuración. Lo que he pintado es que hay servicios distintos, que tienen cada uno sus elementos, necesitan una longitud de vías determinadas y tienen unas condiciones determinadas. En general, según la literatura técnica, en ese pequeño diagrama que hay arriba, no es un tema que esté muy estudiado. Suelo poner ese mismo porque realmente no he encontrado más. Cuando he encontrado algún tratado, algún libro técnico realmente que ha puesto esto, es este mismo plano, pero vuelto a redibujar. No hay mucha más contribución después. Que intenta establecer una teoría de cómo se deberían de distribuir esos servicios. Lo que ellos llaman los tres grandes servicios, que sería el de viajeros, el de mercancía y el de tracción, el de las locomotoras, la casa redonda o la categoría que haya. En el caso de Valladolid, además, había que poner, igual que ocurre en Aguascalientes, había que poner los talleres, que son muy grandes. Cada compañía tiene normalmente uno o dos, como mucho, talleres generales. Sin embargo, depósitos tiene, o casas redondas, pues cada 150, 200 kilómetros, depende del trazado, de la intensidad del tráfico, de la forma de la red, de varias cosas. Pero tiene bastantes. Ahora, talleres no. Los talleres son un sitio donde lo que se hacía para las locomotoras fundamentalmente, pero también para los carros, es desmontarlos por completo y volverlos a reconstruir. No es ahí una locomotora, por ejemplo, en los talleres no entra encendida ni tiene que moverse para ningún sitio. Entra al primer taller, que sería, en México a veces veo que le llaman de locomotoras, a veces taller mecánico. En España se utiliza el término montaje, que viene directamente del francés. Es donde se arma y se desarma la locomotora. En Chile sí utilizan el concepto armaduría. Eso son, bueno, diferencias de un país a otro. Pero funcionan igual en todos los lados. Entonces, una locomotora entra al taller de montaje, que es el primero, y articula todos los movimientos. Por ahí no se mueven locomotoras, se mueven piezas, según un proceso industrial. Mientras que por la casa redonda se mueven locomotoras. Su lógica es la del movimiento. ¿A qué voy? Podríamos extendernos mucho. Cada uno de estos elementos, de estos servicios, tiene sus elementos particulares y tiene sus movimientos particulares. Una estación hay que diseñarla de tal manera que cada uno de ellos pueda funcionar según sus necesidades sin estorbar a los demás y sin estorbar a la circulación general. Por tanto, es el arte de situar todo eso. Y recuerdo, y eso lleva a pensar todos los movimientos posibles que vaya a haber que hacer. Si un movimiento que no esté pensado no se puede hacer. Y eso significa, en el mejor de los casos, que necesitas mucho más personal y mucho más tiempo. Por tanto, que esta máquina, que se llama estación, funcione mal. Vamos a centrarnos, y por eso digo, a modo de ejemplo, no, si luego interesa, pues podríamos hablar de por qué defiendo que el valor de este depósito es elevadísimo, pero vamos a centrarnos en esto como ejemplo para ver materialmente eso que comento. Aquí lo que vemos arriba es el proyecto de 1863 de ese depósito, realmente del edificio. Así como en México usan el término casa redonda o el Gin House o casa de máquina en inglés, en francés existe el término remise o en italiano rimesa.
En español se le llama, igual que la estación, se llama depósito tanto al edificio como al conjunto, igual que ocurre con la estación. Esto es el edificio, no es el conjunto de un depósito. El término en español correcto sería cochera, pero nunca se ha utilizado ese término de cochera o cocherón para referirse a esto. Es un diseño relativamente innovador para la época. Lo que hay debajo es un depósito del norte de Francia, de la Compañía del Norte de Francia, que está construido 2 años antes que este y que tiene más o menos ese mismo sistema. Sin embargo, está dispuesto de otra manera. Aquí simplemente fijarse como abajo está dispuesto con el eje principal paralelo a la vía principal. Y entonces los elementos se distribuyen por allí. Este, sin embargo, utiliza otra disposición. Ese eje está girado 90 grados. Vamos ahora a analizar un poquito este plano para que nos sirva de ejemplo de lo que he dicho de que los espacios ferroviarios se parecen y hay solo 3 soluciones para mover los vehículos. Este es además un contexto muy claro. Este plano no ha salido de algo que tenga que explicar las vías ni el depósito, sino la construcción de una nueva nave de montaje en 1912, cuando llega la electricidad a la ciudad y, por tanto, con una compañía, o sea, con un acuerdo entre la compañía ferroviaria y la compañía de electricidad, la compañía ferroviaria empieza a construir los edificios que le permitirán aprovechar los medios eléctricos. Y se hace también siguiendo una tradición ferroviaria de siempre, que es construir sobre lo ya construido, por una cuestión también sencilla. Sobre todo en los grandes talleres, no se puede detener la actividad. No puedes detener la actividad durante unos cuantos meses y dejar sin talleres a la compañía. En un depósito tampoco. Y por tanto, lo normal es ir haciéndolo por fases, o la otra gran opción que habrá también sobre esta época es construir unos completamente nuevos en otro sitio. Cuando están terminados se traslada la actividad y se cierran estos. Bien, este es el contexto, eso que está marcado en negro, que es de la nueva nave, que tiene un diseño distinto, que se ve aquí, que es con las vías dispuestas en un sentido longitudinal en lugar de transversal. Eso ha dado lugar a escribir muchas cosas y, en fin, no voy a entrar, solo voy a nombrar un pequeño detalle que es curioso. A estas naves con las vías en el sentido longitudinal, que además siempre son 3, ocurre lo mismo en Aguascalientes, en todos los sitios, siempre son 3 porque tiene una lógica de funcionamiento. La de en medio es la que permite los movimientos, entrar, salir y donde se hacen los trabajos, y las 2 laterales son donde se almacenan los elementos, la caldera, en fin, los elementos que estén ahí en un proceso intermedio. Si hubiera 4, obligaría a pasar una locomotora por encima de las otras y, por tanto, hacer un edificio de otra manera, bastante más caro y más complejo. Son siempre 3. Bueno, a este tipo de naves, por esta época, en los tratados europeos se le llama una nave de tipo americano. No hay, se considera que no hay en Europa y que es algo que se está haciendo en América. Cuando empecé a estudiar documentación americana, me encontré que a eso le llaman nave de tipo europeo, o sea, al mismo tiempo. Realmente lo conocían teóricamente en los 2 sitios, pero si no se dispone de la electricidad y se maneja y se entiende bien cómo hacerlo, pues era simplemente un diseño teórico. Con la práctica, bueno, pues irá más allá. Bien, el contexto es ese. Vamos a empezar a ver las vías. Lo que está pintado de rojo es lo que se llama una vía mango en ferrocarril. Es una vía que articula la conexión de todos los servicios. Se separa de la vía general, donde están las circulaciones de los trenes y donde hay varios servicios que tienen que funcionar. Se pone una vía que hace el papel de vía general de servicio dentro de todo esto. Entonces, ahora vamos a ver cómo se disponen los elementos en la vía mango. Hay 3 grandes haces de vías. Un haz de vías que está lo pintado de verde arriba, que corresponde a los almacenes generales de la compañía, los que controlan la adquisición y la distribución de los elementos para toda la compañía. Luego está pintado de amarillo las que corresponden al depósito, a la casa redonda, y de azul las que corresponden a los talleres. La cuestión es ¿por qué se sigue esta disposición? Bien, el primero de los modos
realmente hay tres formas de organizar movimientos en un espacio ferroviario. El primero de ellos, el universal, el más extendido y el que permite mover trenes completos, es lo que se llama en España el cambio de vías. En España suele llamarle aguja, que es una de las partes de un cambio de vía. Pero bueno, que realmente hay dos tipos que son viables, un cambio de vía sencillo, una vía se divide en dos, y un cambio de vía doble, en que una vía se divide en tres partes. Ya sea en ángulo, directo, simétrico, disimétricos, hay mil formas de resolverlo. Los cambios de vía dan lugar siempre a estructuras arborescentes, siempre, necesariamente. Y entonces lo que hay aquí, en el caso del depósito, lo primero que llama la atención es cómo se ha ocurrido, en este caso, al ingeniero francés que diseña esto, una idea tan tonta como girar 90 grados la casa redonda y hacer que los tres haces de vías sean complementarios. Con eso ha aprovechado completa y perfectamente todo el espacio que tenía disponible, lo cual muestra que es alguien que sabe muy bien diseñar y preparar un espacio ferroviario y además no malgasta espacio. Lo cual es curioso porque cuando se diseña eso era una compañía que no tenía más que 70 locomotoras. Sí tenía un plan estratégico para crecer mucho y al final lo hizo, pero inicialmente no lo tenía, lo cual también muestra una capacidad de previsión impresionante. Por tanto, el primer movimiento, los haces de vías. Los patios de maniobras tienen esta forma de siempre arborescente, arboriforme, como de haces de vías, que se separan, se juntan. Es lo más típico de cualquier espacio ferroviario, lo más rápido, lo más barato y al mismo tiempo lo que más espacio derrocha, porque entre un cambio de vía y otro no pueden estar seguidos, tiene que haber una distancia mínima, depende además del ancho de la vía, cuanto mayor sea, más ancha sea la vía, más espacio hay que dejar tanto a lo largo como a lo ancho, en fin, por tanto no se puede resolver de otra manera. Y ya os digo que es el universal, pero aquí en este mismo espacio vemos los otros dos formas de organizarlo. En la casa redonda hay un puente giratorio. Puede ser un puente, en algunas ocasiones será una placa, muy rara vez. Lo normal es que sea un puente, solo que gira sobre su eje central. Con un puente giratorio, la disposición y el funcionamiento es radial. Todas las vías convergen al centro del puente, si no, no tiene sentido. Solo he encontrado un caso en el que no convergían al centro del puente, que eran en el norte de Inglaterra, y que aquello duró 7 años antes de que lo demolieran y hicieran uno convergiendo al centro. Claro, la casa redonda es redonda porque es la forma de aprovechar mejor el espacio utilizando el puente giratorio, que además sirve para girar las locomotoras. Por tanto, esa es casi la forma universal. Hay que ver, por ejemplo, que a diferencia de la casa redonda de Aguascalientes, en este caso no es exactamente una semicircunferencia, sino que son 2/4 de circunferencia, cada uno con su puente giratorio. Tiene 2 en lugar de 1. Pero bueno, esa es una tipología no muy habitual, pero bueno, que ha existido. Por tanto, hay otra segunda lógica, que es radial. Claro, a esa solo se pueden mover los vehículos que caben en el puente. ¿A qué voy con esto? Pues aquí, por ejemplo, sobre este depósito se planteó un proyecto en el que quien hizo el proyecto pues no entendía nada y puso unas cuantas vías que se cruzaban. Yo, aunque eliminara el puente giratorio, debería de ver, aunque sean líneas pintadas en el suelo, entender que las vías tienen que converger en un punto. Si no, no se ha entendido nada ni nadie puede entender nada. Entonces, la lógica es la que digo, radial. Y por último hay otra lógica, la tercera, que es ortogonal. También solo para vehículos, el desplazamiento de un puente, en este caso, ya digo, aquí se le llama carro, creo que allá es mesa, pero no lo digo seguro. Un carro que en vez de girar sobre su eje se desplaza longitudinalmente. Eso lo que lleva aparejado es que ya no necesito toda esa distancia de árboles
de vías para poder cambiar de una a otra. Necesito simplemente la anchura del foso en el que discurre ese puente. Y a partir de ahí distribuyo toda esa serie de vías. Están pintados aquí, señalados, los tres carros, que son los elementos que siempre distribuyen la lógica en unos talleres generales. Pueden existir en otros sitios, pero es más raro. Y junto a eso hay otro elemento que es arcaico, que ya no existe, pero en el siglo XIX sí se puede apreciar en muchos planos, que serían placas giratorias. Al igual que el puente, son mucho más pequeñas, al igual que el puente giran sobre sí mismas, pero realmente no se utilizan para una disposición radial, salvo muy raro caso, sino que es una forma de conseguir una disposición ortogonal. Las vías se pueden cruzar con un ángulo de 90 grados y suelen tener dos vías puestas encima, de tal manera que solo hay que girar un cuarto y que nunca se interrumpe ninguna de ellas. Es una cuestión importante en términos de seguridad, porque un tren o un vagón, que un tren no se mueve por ahí normalmente, un vagón o un elemento que se mueva por este sitio, todas las vías están siempre conectadas. No hay interrupciones. Un carro transbordador sí que lo interrumpe y un puente giratorio también. Entonces hay tres lógicas. Aquí se ven. Una lógica ortogonal, una lógica radial y una lógica arborescente. Entonces ya, si yo llego ahí, una vez que he explicado todo esto y volviendo al plan original, es cuando puedo hablar de excelencia en el diseño, porque realmente esta configuración se diseñó en 1863 y siguió así hasta que cambiaron la ordenación por completo de los talleres hacia 1950-60, entonces perdió su lógica y hubo que hacer otra distinta. Pero siguió funcionando perfectamente, sin dar ningún problema. Quien diseñó esto sabía mucho, y curiosamente era una persona joven, sabía mucho de ferrocarriles, tenía muy claro cómo tenía que funcionar y lo hizo perfectamente bien. Pero tengo que ser capaz de explicar todo esto para entenderlo. Dos ejemplos de una ciudad cercana, la ciudad de Burgos, donde se ha construido un tren de alta velocidad, se ha trasladado la estación a otro sitio, fuera de la ciudad, y entonces la que ha quedado se ha integrado, dos elementos de las que han quedado se han integrado ahora mismo. Uno que era una instalación de tracción, era digamos una casa redonda pequeñita, realmente un depósito, por ejemplo en España o en Europa en general, tiene otras instalaciones que se le parecen, pero son jerárquicamente más pequeñas y que dependen de él. Aquí se le llama reserva. Ya digo, viene de francés directamente, exactamente igual que en Francia. Entonces se han salvado dos cosas. Una, lo que era la reserva de locomotoras, además una reserva muy tardía, de 1965, con un diseño que no tiene en sí nada de innovador ni especial, es un diseño industrial, todas las que se hacen en esa época se hacen así, son exactamente iguales, en fin, y que no tienen ningún tipo de protección patrimonial. Y también se intervino en el edificio monumental de viajeros. El edificio de viajeros, aunque fue un proyecto que ganaron un concurso, que ganaron un estudio con fama internacional, el estudio español, pero de Valencia, que tenían fama, lo ganaron y prepararon todo esto. Y aunque fueron cuidadosos con la envoltura, con el aspecto exterior, por dentro han hecho de todo. Para empezar, en un edificio que, digamos, lo han desnudado. Un edificio que tiene vocación de monumento desde el principio, le quito todo para que parezca un molino y ahí sale pues, los ladrillos, las piedras, todo lo que hay, algo que jamás estuvo pensado que se viera y parece cualquier cosa menos lo que se hizo y además, pues como se ve aquí, se han inventado, han roto las lógicas internas, han inventado plantas, han hecho cosas y toda la parte exterior exactamente igual. Desaparece todos los elementos secundarios, han desaparecido la ordenación, la plaza de delante y al final se queda esto, que ha sido respetuoso con el objeto, pero que realmente no entiende nada, nada de nada. Y si yo no veo lo del exterior y estoy en el interior, de ninguna manera podré adivinar que estoy en una estación además típica de la Compañía del Norte de España, que sería muy similar a la de mi ciudad, pero no la entendería nada. Y por el otro lado, esto, que es esa pequeña reserva de máquinas que se
rehabilita para un espacio de conciertos que ensayan los grupos de música de la ciudad, hacen conciertos y hacen fiestas, pero que sin embargo mantiene las vías, mantiene la ordenación e incluso el foso del puente giratorio que se ve, pues toma una solución bastante arriesgada en términos de seguridad, que es convertirlo en un escenario. Le pone unas gradas y consigue un escenario. Efectivamente, el puente ya no gira, está fijo. También es una cuestión de seguridad. Pero todos los elementos que están ahí, a mí, aparte de lo que sea, me permiten entender perfectamente cómo funcionaba eso. Si hubiera unos guías o unos carteles que lo explicaran, mejor, porque seguro que a mucha gente le interesaba. E incluso en la parte que está la fotografía inferior izquierda, eso que se ve al lado de los toboganes, han convertido lo que era una cinta de carga de carbón, la han dejado y la han convertido en una especie de tobogán o de espacio de juegos infantiles. Y esto funciona no como ningún espacio emblemático, es el parque de todo ese entorno de la ciudad que no tenía parque, que hasta entonces había dado a un espacio industrial. Esto es un espacio elegible y si yo tengo que elegir cuál me parece mejor tratado, diría sin ninguna duda que este. Muy por encima y evidentemente ha costado muchísimo más dinero el otro, que pretende ser emblemático y es el gran espacio en el que se realizan actos en la ciudad. Otra cuestión, voy a ver, perdón la hora, porque si no me puedo tener, sí, pues ya voy a dar un poco de prisa. Otra cuestión es la declaración patrimonial, que suele salir mucha gente la pelea por conseguir que el patrimonio ferroviario, que en general tiene muy poco reconocimiento oficial en cualquier ámbito, en cualquier país, e incluso en la lista del patrimonio mundial hay muy pocos segmentos ferroviarios, pero además de lo que hemos visto hasta ahora, que es saber por qué hay que lo proteger y qué es lo que protegemos, cuáles son los atributos, hay otra cuestión fundamental que no suele aparecer, que es qué se pretende con una declaratoria, con una declaración. ¿Se pretende dar un premio o se pretende auxiliar? Perdón, hay otra que es más grave, o se pretende comercializar. Entonces, hay que tener muy claro que si la declaración es un reconocimiento de valor, pues no se garantiza la presentación. Yo le pongo una medalla a algo porque se lo merece bien, pero no tengo que hacer nada para preservarlo. Es, por ejemplo, el caso típico en este sentido de Estados Unidos, donde la declaración de cualquier tipo no impone obligaciones o impone muy pocas obligaciones al propietario. Si es un mecanismo de intervención, o sea, tiene un peligro, esta casa redonda no va a servir ya para casa redonda nunca más y si no hago algo se va a caer. Entonces es un mecanismo de intervención de la colectividad para rescatar algo que consideramos que merece la pena que sea rescatado. Entonces lo que habría que plantearse es si las normativas que tenemos, y digo en todos los países del mundo, realmente permiten garantizar esa preservación. Y si no, ¿qué tenemos que hacer con ellas para que tengan ese objetivo? Porque si no nos ocurre muchas veces que se mezclan las dos cosas. Por un lado es un reconocimiento, por otro no te voy a dejar hacer nada porque es que es muy valioso, pero la normativa no te deja hacer nada, pero como no te deja hacer nada, no se hace nada. Y a veces la declaración patrimonial acaba siendo uno de los elementos que ayudan a la destrucción o a la desaparición. Digo a veces, no siempre, y no estoy diciendo con eso que sea inútil, ni mucho menos. O incluso el declarar patrimonio a algo que está vivo y que funciona bien por sí mismo, pues a veces también puede ser peligroso. Más luego otra cuestión que está cada vez más de moda cuando se habla de poner en valor el patrimonio. Me parece perfecto. También me parece perfecto que tengamos que pensar cómo va a contribuir. No podemos asumir la carga y la cadena de mantener un elemento que no tiene función, gastarnos el dinero para que esté perfecto, pero si no sirve para nada, estamos aplazando la sentencia simplemente. Entonces tenemos que buscarlo. Ahora bien, ese poner en valor a veces se interpreta comercializar. Y entonces, a partir de ahí, es bastante discutible que consigamos preservar algunas cuestiones. Voy a poner un ejemplo, en este caso, del que también he hablado más veces,
y en el que afortunadamente estábamos equivocados. Durante mucho tiempo se declaró, esta es la única línea de ferrocarril declarada bien de interés cultural, la máxima categoría de protección que ofrece la ley, entre la frontera, entre la provincia de Salamanca y la frontera con Portugal. Por muchas cuestiones, tiene valor histórico, técnico, estético, paisajístico, tiene muchos elementos. Bueno, se declara en el año 2000. A la altura de 2000, después de que ya llevaba 15 años cerrado. Esas fotografías que están ahí están tomadas en 2017. En 2017 la mayor parte de las estaciones ya están en ruinas, también las portuguesas, pero esas no tenían declaración, y además hay una enorme tendencia de una región que está muy afectada. He puesto ahí debajo un chiste. La región en la que vivo, en Castilla y León, es probablemente la más afectada por el despoblamiento, por la despoblación. Vive muy poca gente, cada vez menos en este ámbito, y por tanto hay una búsqueda desesperada de mecanismos de viabilidad territorial. O sea, la gente de ese territorio se ha movido, y mucho, desde hace años, intentando que se le diera algún tipo de uso o se hiciera algo con esa vía, más allá de haberla declarado bien de interés cultural y haberla dejado que se muriera sola. A partir de ahí, y digo que afortunadamente estamos equivocados, también desde hace mucho tiempo se estaba planteando es una zona en la que hay ámbitos que son patrimonio mundial por cuestiones arqueológicas, hay patrimonio natural, hay unos valores paisajísticos impresionantes, y entonces se planteaba otro tema del que he dicho. Esa línea ferroviaria, en este caso lo que está metido en amarillo, engloba la línea española más la portuguesa, que también está en una situación muy parecida, aunque no está declarada patrimonio en su caso, y se planteaba esa idea de cómo esa línea puede ser un elemento de conexión que, además de ser valiosa por sí misma patrimonialmente, es un elemento que articula, que reúne y que puede comunicar el resto de los patrimonios. El paisaje cultural del Duero Vinateiro en Portugal, el parque de Foscoa, también en Portugal, su ampliación de Siega Verde en España, sí, muchas más cuestiones, pues, fortificaciones de frontera, los parques naturales de las Arribes. Entonces, desde hace mucho tiempo se está planteando ese tema. Afortunadamente, desde este año, desde hace muy pocos meses, a mitad de este año, sí se ha intervenido solo en el último tramo, que es el más espectacular, no en toda ella. No se ha vuelto a meter el ferrocarril, entonces se ha convertido en un recorrido peatonal, ya digo, recién abierto, y con el tema de la pandemia, de momento con un número de visitantes limitado, pero va funcionando, que le han llamado Camino de Hierro, y recorres los 17 kilómetros, 18 según la época del año, 17 kilómetros, una serie de 9 viaductos, 20 túneles, y viendo pues todo aquel elemento. No está pensado todavía como elemento articulador, pero bueno, es un paso. De esto que dices, pues me alegro mucho de haber estado equivocado, y al menos se hace. Y tiene un ejemplo que además para mí es único, que es que sea para un recorrido peatonal, pero sin haber quitado la superestructura de la vía. Sigue estando las vías, las traviesas, por ahí no puede pasar un tren. Dudo mucho que esa vía soportara, y los puentes tampoco se han reforzado estructuralmente, se han acondicionado para que pasen peatones, no para que soporte el peso de un tren. Pero se conservan todos ellos. Entonces, de alguna manera, todavía ahí mantenemos la legibilidad en un grado elevadísimo. ¿Cuál es el problema? Pues si mañana empiezan a venir muchos visitantes, probablemente la vía la acabarán quitando, porque aunque está condicionada, se puede bajar, no es cómodo. Y además, por su propio trazado, pues 17 o 18 kilómetros ya hay mucha gente que no puede andarlos en esas condiciones. No es accesible. Entonces puede morir de que no vaya gente y puede morir de éxito también. Pero en fin, de momento creo que es un ejemplo, y afortunadamente es un ejemplo, bueno, interesante. Y ahora vamos a los valores. Hablamos de los valores, y yo incluso estaba hablando histórico, técnico, estético, paisajístico, pero he hablado de otro tipo de valor ahora mismo.
que es ¿para qué sirve? En general, en el mundo del patrimonio, no viene del patrimonio, esto viene ya desde Kant, de pensar en la estética y del valor que puede tener pues, una obra de arte y demás. Pero se ha trasladado al campo del patrimonio y hay que trasladarlo además más claramente. Si decimos que la lógica monumentalista no nos sirve en general, para el ferrocarril nos sirve mucho menos. Porque, tal como pongo aquí, el contexto en un sentido amplio es lo que otorga la mayor parte de los elementos, de los valores a un elemento ferroviario. No podemos separar el ferrocarril del territorio en que se inscribe, nunca. Ni el propio diseño técnico del ferrocarril es ajeno al territorio, son indisociables. Y la segunda cuestión es que los valores patrimoniales no es lo que diga un experto sabio con una pajarita y diga es que esto es una maravilla de no sé qué o es una joya de no sé cuántos. No, son valores que tiene y necesitamos a ese experto y a muchos expertos en el tema, en muchas cuestiones, para poder ir viendo todo eso, pero también es un elemento del presente y también reside en el contexto. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que hacer siempre el esfuerzo de distinguir los valores propios del elemento, esas cualidades propias, materiales generalmente, pero a veces no son materiales, es de su representación social, es la imagen que de ellas tiene la población. Por ejemplo, si estamos hablando de paisajes, son las representaciones sociales el principal garante de la autenticidad de un paisaje. En el ferrocarril puede ocurrir lo mismo, pero en general, entonces tiene que ver con lo que yo estaba hablando, con valores intrínsecos. Yo he dicho, es que esto es una excelencia del diseño, hay que entender cómo funciona. Bueno, pues bien, lo explicas y entendemos. Aunque es la línea que os he comentado, es la única línea que es capital portugués que construye por su cuenta una línea ferroviaria en España, porque es una competencia entre el puerto de Oporto y el de Lisboa. Entonces, en esa competencia de cómo comunican por ferrocarril, no con España, sino con Francia, pues construyen esa línea, que es todo un alarde técnico, porque es, en el fondo, la competencia entre dos puertos o dos ciudades. Bien, eso es otro valor intrínseco. Pero luego están los instrumentales. ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿O qué queremos conseguir? Por ejemplo, la línea que hemos dicho, desarrollo territorial. Es una línea con problemas de viabilidad económica, demográfica, y por tanto lo que buscamos es que eso se convierta en un motor de desarrollo territorial. Y a veces son compatibles y otras veces no, que es a lo que voy. A la hora de trabajar en un mundo ideal, pues podríamos conseguir la paz en el mundo y resolver todo. En la práctica llega un momento casi siempre en que hay que elegir. Y a lo que voy también con eso es que a veces es difícil formularlos y también difícil entenderlos o evaluarlos. Un ejemplo que también puede llegar incluso a cuestiones patrimoniales de intervención arquitectónica clásica. Está el caso de Aguascalientes. La fotografía que hay ahí está tomada en el año 2011, si no recuerdo mal, cuando bueno, pues se había iniciado después de haberse demolido en su momento, pues para la Casa Redonda se inicia una excavación arqueológica. Una excavación arqueológica que muy poco después de esa foto pues se convierte bueno, pues en una excavación con otra forma de interpretar, bien, dentro de ese contexto de los talleres y hace eso, de lo que podemos hablar o no, pero que de alguna manera sí marca eso que he dicho, ese sentido, y de alguna manera, al menos desde el aire, puede marcar esto. Patrimonialmente probablemente no sea lo más adecuado, pero hay que entender en qué medida o qué es lo que se pretende hacer con todo el complejo de los talleres y qué papel tiene que desempeñar. O el caso que hay abajo, que es más grave y más claro que el caso de Aguascalientes, que es Entroncamento, en Portugal, la ciudad también donde están los talleres. La Casa Redonda se demolió, los talleres se han rehabilitado como Museo Nacional de los Ferrocarriles de Portugal no hace mucho tiempo, en una ciudad que nace junto con los talleres, como parte directa además de como estas que he comentado de Inglaterra, y tienen que guardarlo como toras en algún sitio y deciden construir, no reconstruir el que ya existía, pero construir
una casa redonda, más o menos, que nos lo recuerde, con métodos actuales en el sitio donde estaba la anterior y con el mismo elemento del puente giratorio. En términos patrimoniales esto no se puede hacer. Vamos a cualquier elemento básico y nos dice que lo primero, que una reconstrucción no es admisible. Vuelvo a esa cuestión de los valores instrumentales. ¿En qué medida no es adecuado, puesto que ya no existe? O sea, lo ideal es que se hubiera conservado la que estaba, sin ninguna duda. Pero si ya no existe, ¿en qué medida esto, siempre que no nos intenten engañar como si fuera algo, digamos, históricamente riguroso, en qué medida esto está mal o bien? Pues no lo veo fácil. O en el caso de mi ciudad, como comentaba, esto que se ve aquí ya no está así, ya no queda la cubierta en ningún sitio y todo lo que está en la zona derecha, que es una intervención que se hizo en hormigón en 1940, cuando el resto del mundo estaba en la Segunda Guerra Mundial y en España no había nada porque se había terminado la Guerra Civil. Entonces se sacan medios para hacer eso con hormigón, porque es importante y hay que hacerlo, pero la calidad de ese hormigón es bastante mala. De hecho, de todo lo que se conserva de esta casa redonda, lo único que está medianamente bien es el trozo que queda original. Todas las ampliaciones están en bastante mal estado. Ahora mismo no hay cubierta. A partir de estos ejemplos, vamos a suponer que conseguimos que se salve y que conseguimos consolidarlo. ¿Qué hacemos con esa zona de hormigón? La reconstruimos con hormigón ya de calidad y la reconstruimos, como se dice, con mera edovera, como estaba y como era y donde estaba, pues tal como se hizo con la Torre de San Marco en Venecia o con la ciudad de Varsovia, por citar, o Viena, por citar algunas. Que se reconstruyeron, pues eso que es una forma de trabajar de restauración arquitectónica. En términos patrimoniales eso está mal. Ahora, algo hay que hacer. Por tanto, y algo hay que hacer que además piense qué vamos a hacer con ese edificio para la ciudad. Otro ejemplo, este es el caso de Rouen, en Francia, donde pues se optó por una consolidación de lo único que les quedaba de los antiguos talleres y ahora no se ha hecho mucho más que convertirlo en el Centro Nacional de Artes de la Calle y dan formación, les dejan guardar en el invierno los elementos, las cosas, las caravanas que utilizan, en fin, y se ha hecho una consolidación mínima. Y para terminar, la cuestión que quiero plantear y que es una buena práctica. Hace muy poco a unos amigos, ingenieros de caminos y a mí nos propusieron que escribiésemos un artículo sobre buenas prácticas en infraestructuras lineales. Y esto lo traigo aquí, este es un ejemplo en Serbia, entre Serbia y Bosnia, que se llama, o se le denomina, es el nombre, era el nombre popular y ya se ha convertido en nombre comercial, el 8 de Sargan. Es un pequeño tramo, que es justo pegado a la frontera entre Bosnia y Serbia, de una vía de 76 centímetros de ancho, que tiene que salvar el puerto de Sargan para dirigirse hacia Belgrado, para comunicar Belgrado con Sarajevo. Está dibujado en ese plano, está dibujado en naranja, ese 8. Es un 8, es un lazo de estos helicoidal, típico en los ferrocarriles de montaña, para conseguir salvar desniveles grandes en espacios en los que no hay terreno suficiente para el desarrollo longitudinal que se necesita. Se ve ahí bien cómo al salir de Mokra-Gora, en la parte de abajo, lo que hace es seguir todo el valle para ir subiendo poco a poco, pero llega a un punto en el que tiene que pasar sobre sí mismo, haciendo además ese 8 visto desde arriba, esos dos lazos helicoidales seguidos, para poder llegar hasta el puerto de Sargan. Eso se cerró con la guerra antes de la guerra de Serbia, después y durante la guerra de la antigua Yugoslavia, pues prácticamente desapareció por completo. De hecho, se llegó a desmantelar, pero era un elemento también de identidad de un espacio muy deprimido y además tenía hasta un cierto significado nacional dentro del nacionalismo serbio el intervenir allí. Pero el detonante
de todo aquello que lo cataliza, aunque eso ya existe. Es una película de Mir Kusturica de 2004-2005. La vida es un milagro, y en el fondo se empieza a reconstruir, porque es una reconstrucción, se empieza a reconstruir buena parte del ferrocarril. Hay estaciones que nunca han existido, que se pusieron para rodar la película. Y a margen de todo eso, pues bueno, han ido funcionando. La locomotora que se ve ahí diésel, encontrar una locomotora de ancho de vía de 76 centímetros es bastante difícil, y es una locomotora rumana que era propia de los países del este, que, bueno, pues se puede adaptar a eso. Y ponen en marcha un tren turístico. En medio, también en Kusturica, en una colina cerca de Mokra-Gora, que es una colina que se llama Pengraf, crea un magnífico hotel por el que han pasado todas las estrellas del mundo, un festival de cine, y empieza a mover todo eso. Y aunque patrimonialmente se respeta el trazado, eso sí, pero pues cuando ha hecho falta, pues se ha añadido lo que ha aparecido, y cuando no había algo, pues se ha inventado con un cierto gusto estético y con una cierta investigación para que no desentonara con lo que había en su entorno. Ha conseguido poner en el mapa del mundo, un espacio que estaba fuera de él. Y entonces la pregunta es, ¿esta es una buena práctica o no lo es? Patrimonialmente, en un sentido estricto, si yo vengo en un sentido purista, pues no, de ninguna manera. En cuanto al objetivo de dinamizar económica, darle vitalidad a todo ese área, lo ha conseguido sin ninguna duda. ¿Dónde está el punto del equilibrio? Que es algo que nos ocurre siempre en casi todo el patrimonio. ¿Hasta dónde podemos llegar en el punto del equilibrio para decir si esto es o no es una buena práctica de trabajo sobre el patrimonio ferroviario? Pues no tengo la respuesta. O la respuesta estaría en cada caso en conocerlo muy bien con todos sus condicionantes para llegar hasta lo más importante. Por tanto, y para terminar, el ferrocarril es un tipo de patrimonio particular que no se acomoda bien a ninguna categoría, aunque siempre se ha considerado, por criterios objetivos y en parte y por tradición de otra manera, dentro del patrimonio industrial. ¿Tiene su cabida? Sí, pero como una cuestión específica. Nos ocurriría lo mismo si hiciéramos un patrimonio de la ingeniería civil, pues también tiene su cabida, pero específica. Y en todo caso, creo que alguno de los grandes retos a los que se enfrenta, y esos hay más, obviamente, es superar esa visión nostálgica o simbólica. No digo eliminarla ni borrarla, sino superarla, integrarla dentro de algo más amplio, que es entender también su lógica funcional. El siguiente es cómo tratamos en ámbito de patrimonio mundial, pero en general no me he metido con estas cuestiones de qué es la autenticidad, la integridad, cómo existen documentos. Para la autenticidad, el documento de Nara, la integridad es un poco más complicada, pero bueno, también existen algunos documentos internacionales, pero en todo caso la autenticidad de un ferrocarril es bastante, que está funcionando o que ha funcionado durante mucho tiempo y ha evolucionado. Es bastante difícil pensar que eso se va a quedar en un estado original. La integridad depende de hasta dónde la queramos llevar. Si es la integridad visual, pues tendríamos que acabar protegiendo todo lo que se ve desde el ferrocarril. Y la otra cuestión es la necesidad de considerar siempre el ferrocarril y su entorno de manera integrada. No podemos separarlo. No podemos separarlo de su entorno urbano, territorial, social, industrial, etcétera. Todo eso, a la hora de hablar de valores, tenemos que tener presentes los dos y la idea de que conforman un conjunto indisoluble, el ferrocarril y su entorno. Y nada más, y perdón por el tiempo que he tardado para que nos quede algo para poder responder a las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor José Luis Lalana, por tan exquisita exposición, de verdad, un tema bastante interesante, y me llama mucho la atención lo que has expuesto, pero sobre todo
cómo de alguna manera las fuentes documentales son un soporte en todo este análisis que tú nos presentas, ¿no? Hasta dónde estas fuentes documentales tienen un gran peso para hacer toda esta reinterpretación que has hecho, además del trabajo de campo que se hace, cómo son un elemento indispensable, ¿no? Y que tienen valor. Tienen Si un valor, quisieras hacernos algún comentario al sí, respecto, te lo agradecería mucho. tienen un valor tremendo. Es que es el conocimiento, o al menos el intentar construir un conocimiento, ya digo también, o sea, son indispensables. Otra cosa es pensar que vamos a llegar, vamos a leer un libro y lo vamos a entender. Casi todo lo que he explicado no está explicado normalmente, ni siquiera en los tratados, Claro. porque los tratados son producto de su época, producto de una persona, como he comentado. Ahora bien, sin documentación todo eso es imposible. O sea, una documentación, como tenéis en vuestro caso, en otros archivos, esa es fundamental. A partir de ella, incluso la documentación que se preserva y se pone a disposición de los investigadores, a veces sin saber, pues muy bien, es que el propio investigador no lo sabe. O sea, hay cosas que yo cuando empezaba no les di importancia y que al final para mí resultaron fundamentales. Creo además haber hablado hace muchos años sobre el tema de por qué conceptos cobran los maquinistas, denota mucho de cuál es el sistema de explotación, por ejemplo. Entonces, la documentación, toda la documentación de todos los aspectos es un soporte indispensable. Sin ella no se puede hacer nada. Por tanto, la labor de todos los archivos, centros de documentación es fundamental, tanto para el conocimiento del caso concreto como para el conocimiento general, que son cuestiones distintas, pero en los dos casos necesitan de esa labor de los archivos. Por tanto, es insustituible, simplemente, no hay otra cosa que decir. Mira, nos llegó una pregunta de Melissa del Rosario. ¿Cómo podría gestionarse esa mediación entre el territorio y algún inmueble de un conjunto ferrocarrilero si en caso de que alguno actualmente se encuentre desligado del otro para su conservación? A ver si lo entiendo y si no, no estoy contestando a la pregunta, por favor, pues que me lo comentes. Aquí es verdad, en España, por ejemplo, o en general, la propiedad de esos inmuebles, no sé si se refiere a eso, la propiedad de esos inmuebles pues es del Estado o es de la compañía ferroviaria, depende de cómo sea, pero no es algo que sea sencillo de acceder a ello. Y entonces, en muchos casos, incluso aunque la población del territorio, la población del entorno, pues tenga ideas o quiera hacer algo, de entrada ya es difícil que le permitan, aunque sea una cesión temporal, aunque sea con condiciones, que le permitan intervenir. Y estoy hablando en el caso de líneas abandonadas, de líneas que no tienen tráfico. Si es un elemento en el que todavía hay tráfico ferroviario, el asunto efectivamente hay un primer escollo que es muy importante, que es cómo conseguir acceder o convencer a quien sea el propietario, normalmente una entidad pública muy poderosa, que tampoco tiene ningún interés en hacer algo, ni le da igual. Entonces, ¿cómo se consigue el acceder a poder intervenir en esos espacios? No sé si se refería a eso con la gestión o se refería a otro aspecto diferente. Sí. Otra pregunta más de Antonio Ruiz. ¿Qué nos puede comentar sobre el patrimonio inmaterial? ¿Cuáles son los temas que más se estudian en España? Bueno, el patrimonio inmaterial en general, entiendo que es no el ferroviario específicamente, sino en general. Voy a empezar para decir una opinión particular y muy discutible. Yo el patrimonio inmaterial no lo entiendo y me explico por qué. Porque creo que el patrimonio siempre tiene una dimensión material y otra inmaterial y que no es ninguna de las dos es prescindible. Incluso si vamos al convenio, al convenio de patrimonio inmaterial y las directrices que tiene UNESCO, nos encontramos con que sí, para que hablar de patrimonio, aunque sea inmaterial, normalmente se requiere algún soporte material.
aunque sea mueble, aunque sea de otro tipo. Entonces, partiendo de esa idea, ¿de qué se habla en España? Y lo voy a decir casi con pesar, por de elementos que están vivos o de cocina. Entonces declaramos aquí que hay una verdadera carrera para la dieta mediterránea, la paella valenciana y cosas de ese tipo. Platos, por poner otro caso, incluso de comida, que están perfectamente vivos, funcionan, no necesitan ningún tipo de protección de ninguna manera y al final empiezas a entrar, ahora mismo hay un debate bastante tonto en Valencia sobre si la paella de Valencia es la de verdad o la de la región de al lado, perdón, la provincia de al lado, que también es Valencia, es vale o no vale. Entonces, en general, hay elementos de patrimonio inmaterial que serían muy importantes, y digo de patrimonio inmaterial donde lo inmaterial sea lo más importante. Idiomas, por ejemplo, cosas de ese tipo, que creo que no se atienden adecuadamente. El flamenco también está declarado patrimonio inmaterial, está vivo, no necesita nada. Y creo que en otros casos habría que realmente entender que lo inmaterial hay que tratarlo siempre. La cuestión esa siempre la tenemos que tener presente. Y en el caso del patrimonio inmaterial ferroviario nos dice... Pues lo mismo, o sea, he dicho que hay que superar todo ese carácter simbólico, pero superar no significa ni desdeñar ni borrar, sino tenerlo presente. Tener presente muchos elementos inmateriales. El sentido corporativo que he comentado está presente en muchos sitios y no es posible tratar nada ferroviario sin tener presente esa cuestión corporativa. No es posible tratarlo sin saber que detrás de eso hay en cualquier sitio miles, cientos de miles, millones de personas que han vivido de esa cultura que en parte tiene ciertas características que son universales. No soy capaz de explicar por qué, pero hay ciertas características universales del ferroviario y ferrocarrilero. Por tanto, es esencial, pero esencial hablar de algo completamente inmaterial, en el que no haya rastros materiales de ningún tipo, es bastante difícil, porque entonces no hay intervención, no hay... No, dime, a ver. Muy bien. Paloma Castro nos pregunta, ¿qué elementos en su visión permiten aportar contexto a los sitios? Depende, porque el problema de eso es que hay que verlo en cada sitio. La cuestión que nos viene a decir eso es que no hay recetas universales. Ahora bien, lo primero que aporta en contexto, digamos, desde el punto de vista, digamos, intrínseco del ferrocarril, es entender o intentar entender, y si no entendemos, preservar lo que ahí existe porque tiene sentido. Seremos capaces o no de interpretarlos. Eso en lo que es en la parte, digamos, lo que he dicho, valores intrínsecos propios del ferrocarril. El resto del contexto depende. Si acudimos, a veces es un elemento de identidad. En determinados elementos, y aquí en España ocurre ciertas líneas en las que se oponen al tratado al uso peatonal porque es un elemento de identidad. En otros casos es de reivindicación territorial. En otros casos, he comentado, tiene otro valor pues, vinculado a cuestiones que no son ni identidad ni reivindicación. A ver si, perdón, que se me ha ido el discurso fuera y ahora no soy capaz de recuperarlo. Pero en fin, que existen muchos elementos de esos, pero hay que verlo para cada caso. Y ha dicho también otro fundamental en el ferrocarril, que a veces se nos olvida, pero está en la cabeza de mucha gente, dejando aparte la percepción que tenga la población que está en su entorno y vinculada a él, que también es que hay como dos ferrocarriles, el ferrocarril en el paisaje y lo que se ve desde el ferrocarril. Y por tanto las relaciones visuales normalmente son algo que deberíamos de tener presente. Luego no pueden no ser relevantes o puede que sí lo sean. Entonces, digamos que eso serían, digamos, en general. Ahora hay que estudiar cada caso. Muchísimas gracias. Otra pregunta más de Román Moreno. ¿Qué práctica sugiere para lograr generar proyectos integrales de intervención de los patrimonios ferroviarios donde se dé una colaboración de la sociedad, las instituciones gubernamentales que tengan incidencia en la comunidad?
Eso es una maravilla. Eso es de entrada es lo mejor de los mundos posibles. O sea, si se es capaz de encontrar un sitio donde haya una comunidad que tenga interés en hacer algo, que haya instituciones que estén en ello y tengan esa intención, pues casi lamentándolo mucho tengo que volver a lo mismo. Hay que ir al contexto. Hay que ir al contexto específico del sitio en el que estamos, y en ese caso yo pondría por delante, pero también es una cuestión ideológica y personal, yo pondría por delante a la comunidad. Es que al final el patrimonio tiene sentido en la medida en que sirve a una comunidad. Y por tanto, una cosa es hacer una gran, o intentar hacer una labor de explicar, de asumir, de que se entienda de en qué estamos hablando, y otra distinta es que eso tenga que prevalecer por encima. Así que en esa situación ideal, discutir mucho, hablar mucho, pero sobre todo yo tendría qué necesita la comunidad, que si ya se identifica y quiere hacer algo, qué es lo que necesita, qué es lo que demanda, y siendo lo más respetuoso posible que podamos con la esencia de ese patrimonio, hacer que siga vivo, hacer que siga formando parte, es patrimonio en la medida que el resto de la gente lo considere que es tal, y conseguiremos que sobreviva, que se cuide y preservarlo si conseguimos eso. Así que también lamento, no, porque hay que ir al contexto, claramente, pero... Pues muchísimas gracias, José Luis, por esta estupenda charla que nos has brindado. Gobierno de México.